Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda clase del curso Reexistencias y Alternativas de los Sujetos Rurales. En esta clase que hemos titulado La dimensión política de las resistencias rurales, vamos a estar participando tres docentes del equipo. Mi nombre es Mercedes Ejarque, soy socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente soy investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y del Instituto de Investigaciones Gino Germán. También nos acompaña Carlos Rodríguez Baleños, que él es doctor en Ciencias Sociales y maestro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma de México. Es profesor investigador del Departamento de Producción Económica de la misma universidad. Y Mercedes Sola Pérez, doctora en Geografía por la Universidad Federal de Pernambuco, postdoctorado en Geografía de la Universidad Federal de Sergipe, Aracaju, en Brasil. Ella es integrante del Laboratorio de Estudios de Espacios Agrarios y Campesinado LEPEC, de la red de estudios del Centro de Estudios de Geografía del Trabajo y del colectivo de estudios sobre conflictos por el territorio y la tierra en contra. En esta clase nos proponemos analizar la importancia de lo político y de la política en las resistencias de los movimientos sociales rurales, abordando diferentes conflictos, luchas y acciones colectivas frente a las relaciones de poder. En la clase anterior habíamos visto los grandes procesos de transformación agraria que existen en el territorio, el avance de los modelos del agronegocio y el avance de gobiernos conservadores que han impactado en las formas de vida de las poblaciones rurales en nuestro continente. En esta clase, entonces, nos vamos a focalizar en los espacios de construcción de las contrahegemonías, entendidas como formas de acción política extrainstitucionales y que a la vez resisten al sistema hegemónico. Vamos a ver cómo se plantean alternativas societales ancladas en estos propios territorios rurales y procesos de construcción de autonomía en los que vamos a ver cómo se desenvuelve la capacidad de acción que tienen estos grupos sociales para modificar, incidir y revertir relaciones de poder adversas a ellos que presenta el sistema dominante de dominación. Vamos a presentar estos debates desde una perspectiva crítica y decolonial que nos permita enmarcar estas resistencias en la rearticulación política e identitaria de los sujetos que fueron históricamente invisibilizados y subalternizados. Esto viene de esta conformación del sistema mundo hegemónico, capitalista, colonial y patriarcal que analizamos en la clase anterior, y que ubicó a América Latina como productora de materias primas en la División Internacional del Trabajo. Como nos va a presentar Carlos a continuación, en breve, retomaremos entonces las nociones de hegemonía, movimiento, organización, autonomía, comunidad, reexistencia, buen vivir, soberanía alimentaria, autonomía y proyecto político. Estas son algunas de las claves conceptuales que les proponemos empezar a trabajar en esta primera clase del curso y les proponemos analizar en esta primera clase de un módulo que va a contar de 2 clases para analizar específicamente esta cuestión de la política y de lo político y que nos lleve a comprender estos procesos contrahegemónicos y cómo definen sus horizontes políticos. Como veíamos en los objetivos generales del curso, nos proponemos fomentar el pensamiento crítico latinoamericano en los estudios rurales, con enfoques teóricos y metodológicos que nos sirvan para evidenciar y poner en valor estos procesos de reexistencia, resistencias y alternativas que impulsan los propios sujetos sociales rurales en el continente. Y les proponemos trabajar estos diferentes enfoques a partir y en diálogo con las experiencias y prácticas organizativas que se dan en distintas regiones y realidades latinoamericanas.
Específicamente entonces en este encuentro vamos a ver formas de dominación y de resistencia, ¿sí? A través del enfoque de la hegemonía y la contrahegemonía, la acción política y las alternativas que están sucediendo y que son parte de una construcción contrahegemónica, y algunos de estos conceptos que les mencionaba anteriormente como parte de un proyecto político rural. La idea de movimiento, de comunidad, de autonomía, de resistencias, de buen vivir y de soberanía alimentaria. En esta primera sesión, entonces vamos a iniciar a continuación con un pequeño video que ahora en breve les voy a comentar más. Después Carlos va a exponer algunos temas y Mercedes va a comentar cómo van a hacer el trabajo en torno a estos temas que vamos a analizar. Como les comentaba, vamos a iniciar este encuentro con proponerles que vean un pequeño video que está en la plataforma, que es sobre la experiencia del gobierno autónomo de Cherán, el pueblo purépecha, que en rebeldía, que bueno, van a ver en el campus el link para verlo en YouTube. Les pedimos que lo vean, ya que en este video se cuenta la historia de todo un proceso de movilización hasta la conformación del gobierno autónomo de Cherán, que surge a partir de la lucha por la defensa de los bosques por parte de esta comunidad que estaba siendo aterrorizada y dominada por el crimen organizado en convivencia con algunos actores gubernamentales, y que lo lleva a partir del trabajo y de la movilización de jóvenes y mujeres, particularmente de la zona, a emprender una lucha por la defensa de sus territorios. La experiencia mostrada en el video cuenta con un punto central, que es la conformación de las fogatas como un espacio de reunión y donde se produce la toma de decisiones de las acciones que van a emprender en el marco de esta movilización. Y también la conformación de lo que llaman la ronda comunitaria para asegurar la protección a los miembros de sus comunidades. Les pedimos entonces que vean el video y que nos cuenten qué les parece este video en el foro de la clase 1 que está en la plataforma, y que observen en el video y que escriban en el foro sobre qué piensan sobre las dimensiones políticas de esta movilización rural y de las estrategias que desarrollan sus participantes. ¿Cuáles son las formas de dominación que observamos en el video? ¿Por qué específicamente se está rebelando el pueblo de Cherán o contra qué? ¿Y cuáles son las formas entonces de resistencia y autonomía que desarrollan? A continuación, entonces, le doy la palabra a Carlos para que nos cuente un poco más sobre este tema. A continuación, vamos a desarrollar los contenidos de esta sesión. Son contenidos que van a definir una serie de conceptos, de procesos que no solamente vamos a abarcar en esta clase, sino que nos van a servir en general para las diferentes sesiones del seminario. Para eso vamos a utilizar como apoyo visual una exposición en PowerPoint para que puedan seguir la exposición de estos temas. Bueno, digamos, la clase hace énfasis en la discusión sobre la dimensión política de las resistencias rurales. Sobre todo, lo que queremos poner a debate es estas formas en cómo la dominación y la resistencia en el campo latinoamericano ha sido expresado, se manifiesta, sobre todo en la línea de que el campo político es donde está dirimiéndose los proyectos sociales que están
en disputa. Y para ello, pues, reconocer en principio que hay un sistema económico y político que está imponiendo sus modalidades de dominación para mantener las relaciones sociales de producción. En el campo latinoamericano esto se expresa con modos muy agresivos de esta imposición de relaciones, que tiene como observables los agronegocios, la agricultura por contrato, el extractivismo, el despojo, que expresan esas formas de explotación y expoliación generalizadas, digamos, en el campo latinoamericano. Y, digamos, frente a eso, vamos a decir que hay un proceso general en casi todos los países de Latinoamérica de los conflictos que va a generar esa forma de imposición. Pero cuando uno trata de explicar cómo se mantienen esas formas agresivas, esas relaciones de dominación, nos vamos a apoyar en una perspectiva, digamos, que nace con el debate que propone Antonio Gramsci en los años 30 del siglo pasado, sobre hegemonía. Esta idea de hegemonía después fue trabajada por muchos autores, en particular en América Latina, en los años 80, 90, y que nos está definiendo que pues estas formas de dominación hacen sobre todo énfasis en la ideología y en la perspectiva cultural como formas de dominación de una clase sobre otra. Esto quiere decir que hay una imposición de una forma de interpretar y ver el mundo que hace que se generalice la visión del grupo dominante como si fuera la única o la legítima. Es decir, aquí se impone no solamente quién tiene que ejercer el dominio, quién es el legítimo poseedor de las relaciones de poder, sino también pues todo lo que está detrás, que es la legitimidad del sistema económico como una única vía en que las sociedades pueden avanzar. Y digamos, esta forma de dominación se ejerce sin que necesariamente se realice violencia física. Eso no quiere decir que no exista, sino que una de las características de la hegemonía es que se hace, digamos, siendo aceptada por los diferentes grupos sociales. Es decir, se está constituyendo una representación sociopolítica legítima que es aceptada en general por la sociedad. Y bueno, frente a esto, evidentemente, las formas agresivas del modelo económico y el ejercicio de la dominación y del poder que emanan de esta hegemonía, pues necesariamente están enfrentando con diferentes formas de entender la realidad, pero también de ver las justicias, las injusticias que se están presentando. Y esto lleva, digamos, al otro lado de estas relaciones. Es decir, las relaciones de poder siempre enfrentan una multiplicidad de puntos de resistencia que hace que, por ejemplo, algunos autores como Foucault diga que no hay poder sin que haya rechazo o rebelión en potencia. Otros autores como James Scott son más contundentes y dicen que las relaciones de poder son también relaciones de resistencia. Es decir, hay un correlato entre las formas de dominación capitalista, las formas de dominación del sistema económico en todos los espacios de la sociedad y que este correlato son las resistencias que expresan, en el caso concreto,
del campo latinoamericano, pues lo que están haciendo los sujetos sociales, indígenas, campesinos, afrodescendientes, trabajadores agrícolas, jóvenes, mujeres, etcétera. Es decir, siempre esta hegemonía tiene formas de resistencia, de enfrentarlas, que vamos a denominar como contrahegemonía. Y eso nos va a hablar de un espacio de disputa y confrontación que representa un proceso político clave que va a constituir un bloque social alternativo a estas formas de imposición. Es decir, en la medida que se cuestiona a partir de esta resistencia la legitimidad de la dominación, se pueden entender escenarios de cambio y transformación política. Es decir, esta posibilidad de que el sujeto social, pase de ser sujeto del sistema, que esté aprendido por el sistema, a ser un sujeto que sustantive esta resistencia y permita entonces ubicar escenarios de cambio. Esto hace que haya visiones diferentes de quienes se oponen a la perspectiva hegemónica y que se enfrentan a ella. Eso va también a tener como consecuencia una toma de conciencia de sectores populares o subalternos que están, digamos, en esta construcción, ubicando otros escenarios, otras alternativas que expresan ideas y proyectos sociales y políticos alternativos. Y bueno, esto también nos va a permitir una acción política que construye esas formas de alternativas. Aquí lo que queremos decir es que son los sujetos sociales en esta idea de que pasan de ser aprendidos por el sistema, sujetos por el sistema, a impulsores de formas de acción colectiva que definen o se definen a partir de sus orientaciones políticas en términos de los conflictos sociales que se expresan en esta relación de hegemonía y contrahegemonía. Y eso también permite retomar otra de las ideas que dentro del análisis gramsciano hay sobre la subalternidad. Digamos, esta subalternidad expresaría esos sectores que han sido excluidos, que han sido expoliados por el sistema hegemónico, pero que en estas resistencias están enfrentando desde una concepción del mundo diferente estas formas impuestas por los grupos dominantes. Y esto se hace a través de las luchas y movimientos sociales. Es decir, aquí es donde entra la acción política contra esas formas de dominación a través de una conciencia contrahegemónica. Y lo que nos permite entonces hablar pues ya de resistencias sociales, de su importancia en estos procesos de transformación y de cambio social, digamos, entendido como estas posibilidades de la acción colectiva de enfrentar los impactos agresivos del modelo económico dominante desde una base pues histórica, cultural, productiva y de relación de la naturaleza con la cual los diferentes sujetos sociales establecen sus luchas. Y entonces estas, digamos, resistencias nos hablan de ese rechazo a esas formas de dominación y explotación y digamos que tratan de conservar, de perseverar los modos de vida, de perseverar esas relaciones que tienen con el territorio, con la naturaleza. Implica pues entonces las resistencias sociales, un proceso de transformación de su situación de opresión, pero también dejar claro que pues la resistencia como esa contraparte de las relaciones de poder hacen, digamos, ubican todavía que la dominación no termina. Es decir, mientras exista esta resistencia, quiere
decir que esas relaciones de dominación todavía existen y que, digamos, el horizonte de toda resistencia es poderlo transformarlo en el largo plazo. Eso, digamos, permite, digamos, la existencia de discursos alternativos que permitan configurar ese horizonte político en el cual cada uno de los sujetos sociales estaría orientando su acción. Y es en ese sentido de los discursos alternativos que se han generado una serie importante de conceptos clave, conceptos importantes para entender, digamos, esta perspectiva de cambio. Las resistencias contrahegemónicas están en cada uno de los espacios de Latinoamérica donde se expresan, han permitido construir desde la academia comprometida, pero sobre todo desde los liderazgos populares, una serie de conceptos que muestran esos horizontes del proyecto emancipatorio. Y esto, digamos, tiene, pues hay una gran variedad, una gran cantidad de estas categorizaciones, de estas ideas fuerza que están, digamos, en este proceso de transformación. Queríamos hacer alguna énfasis en alguna de ellas que nos permiten ver esas posibilidades de interpretar de forma diferente la realidad, pero también de ubicar los procesos de cambio. Y una de ellas que es central es la idea del movimiento y las luchas sociales, sobre todo haciendo énfasis en esta posibilidad del movimiento, de entender esas acciones colectivas que tienen un carácter popular, que están apelando a la solidaridad para promover cambios sociales, que están basados en los intereses, en las perspectivas de los sujetos sociales. Los movimientos, las luchas sociales están, digamos, desarrolladas en conflicto, en confrontación ante las imposiciones de relación de dominio que establecen los grupos hegemónicos. En esta perspectiva de la movilización de la lucha social, se han construido en diferentes espacios estas formas alternativas de organización, digamos, de construcción de las formas de comunidad, que tienen en la autonomía, y sobre todo la autonomía indígena, un referente central. A lo largo de América Latina, los pueblos indígenas han hecho aportes fundamentales a partir de esta idea de autonomía, donde se subraya el papel de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía sobre el territorio, que hace que sean los pueblos que tomen las decisiones, que ejecuten acciones, que administren sus bienes naturales, que definan el acceso a la tierra. Es decir, todos estos elementos constituyen no solamente una maduración en el proceso propio de las luchas de los pueblos originarios, sino que también ubican elementos centrales de las posibilidades contrahegemónicas. En ese mismo sentido está este concepto de reexistencias que tiene el propio seminario que estamos proponiendo, y digamos, es esa referencia a las experiencias que cuestionan la mercantilización, la explotación, el despojo de la vida de los diferentes grupos sociales, y que es ejercida por el modelo económico dominante. Y esto habla, estas posibilidades de resistencia, de exigir no solamente a los actores que están definiendo esas, digamos, despojos, esas explotaciones, sino que al propio Estado se le exige un cambio en sus formas de actuación y de sus políticas. Es decir, son acciones colectivas que impulsan formas de vida que cuestionan al modelo, pero que también proponen otras vías de convivencia con
los grupos sociales, de relación con la naturaleza y con el territorio. Y bueno, en esa idea de reexistencias, evidentemente un tema que es central es todo el debate que desde principios de este siglo se ha hecho a partir del buen vivir. Y el buen vivir no es un concepto, digamos, monolítico, es una pluralidad más bien de horizontes desde donde no solamente los pueblos originarios, sino también cada vez más otras luchas rurales, campesinas, afrodescendientes, han tomado como referente. Y tal vez la expresión inicial más conocida de este buen vivir es el concepto que las comunidades quechuas han hecho del Sumacausay como esa forma de vida armoniosa entre personas que viven en común y con la naturaleza. Es una idea que pretende fortalecer la vida en armonía, pero que también considera las condiciones materiales, sociales y espirituales para una vida deseada en plenitud. Y bueno, esto también ha sido rescatado, por ejemplo, desde el concepto aymara del Sumacamaña, que ha hecho énfasis, por ejemplo, en la plenitud de la vida y el bienestar de las personas que viven en comunidad. En otros países, por ejemplo en México, están también estas mismas ideas con el Lequilcuixlejal de los celtales o el Mucuptacel de los otziles. En fin, estos referentes que se tienen a partir de esta idea, esta propuesta construida desde el movimiento indígena del buen vivir, también están expresándose en otros espacios como esas posibilidades de otros mundos posibles. Y, digamos, tratando también de relacionar esta perspectiva de reexistencias, de buen vivir, de autonomía, digamos, llegamos a la idea del proyecto político y social que tienen los sectores populares en el campo latinoamericano y que implicaría pues una idea no solamente de esta resistencia que se está estableciendo en términos de la lucha contra estas hegemonías que se están tratando de imponer en nuestros países, sino de las posibilidades de construir en lo concreto el buen vivir y esas alternativas que parten de las prácticas, de las experiencias, de los modos de vida de cada uno de los sujetos sociales. Es decir, es desde las resistencias, desde estas reexistencias, que se vuelve un crisol de formas de construcción de procesos de transformación social y alternativas al desarrollo que configuran un proyecto político y social. Bueno, estas serie de conceptos van a estar incorporados en los debates de esta clase y de la siguiente clase, pero también van a ser un referente importante a lo largo del seminario. Y con esto terminaría esta parte de exposición de contenidos y daríamos paso al cierre que va a ser Mercedes Solá con las actividades finales en plataforma. Bueno, para finalizar entonces, Mercedes ya había presentado la tarea para el foro 1, y entonces yo les presento la actividad para el foro 2, que sería debatir sobre las posibilidades de construcción de resistencias para transformar las relaciones de dominación dentro de lo que Carlos estaba comentando, de las formas de hegemonía, de las violencias que son tratadas a partir de Gramsci, y que ustedes van a poder ver también en la bibliografía obligatoria, con el texto de Massimo Modonesi, Subalternidad, Antagonismo, Autonomía,
marxismos y subjetivación política. También, como Carlos había presentado, está la relación de resistencias en función de las formas de dominación, pero también, al mismo tiempo, formas de reexistencia como formas de reproducir la vida, más allá de esos conflictos, y eso es a lo que se apunta en esos horizontes que Carlos estaba presentando al final. Entonces, bueno, la idea es que en el foro 2 puedan hacer esas relaciones entre la bibliografía y los contenidos de esta clase que acabamos de ver. Y bueno, de la bibliografía sería eso, entonces, Máximo Modonesi, Luis Tapia, que nos habla desde Bolivia, entonces la idea también es poder ver desde diferentes lugares, ¿no? Las formas de resistencia, reexistencias, y también cómo se materializa esas formas hegemónicas, esas formas de dominación, y con Raúl Sibeki, Movimientos Sociales en América Latina, El Mundo Otro en Movimiento, que bueno, un uruguayo que camina por los movimientos sociales, que camina por esos otros mundos existentes y que nos presenta eso a partir de su texto. También van a tener la bibliografía optativa, que es Araceli Borghete Calimayor, que es de México, que trabaja con autonomías indígenas, con las cuestiones de racismo, género y etnicidad. Horacio Machado Arauz, un argentino que trabaja desde el post-extractivismo, desde la ecología política del sur, y que nos va a presentar algunas alternativas que se vienen dando desde los movimientos sociales de América Latina y Caribe. Y Carlos Walter Porto González, que proponemos aquí una lectura de bibliografía optativa que se llama Lucha por la Tierra, Ruptura Metabólica y Reapropiación Social de la Naturaleza, que de alguna manera nos trae esa idea de que la lucha no es solo por la tierra, sino por el territorio, y justamente por esa posibilidad de entender a los territorios como condensadores de derechos y como posibilidades de hacer la vida desde otras formas de sociabilidad, como se presenta tanto en los textos sugeridos como en la clase y como en el propio video que vieron de Cherán. Entonces, básicamente sería eso. Y ya teniendo en cuenta, es importante tener en cuenta la próxima clase, que son experiencias y prácticas políticas desde los sujetas rurales, en el que se va a hacer un énfasis en las diversas experiencias de resistencias y reexistencias de distintos movimientos sociales rurales, y en las que se destacan acciones y prácticas que llevan a los sujetos rurales a enfrentar esas formas de dominación, de despojo, de explotación, o sea, que llevan a la resistencia, contraponiéndose a ese sistema mundo moderno colonial y patriarcal. Y también va a ser interesante que el estudiantado también pueda presentar sus formas de resistencia y reexistencia desde sus experiencias, sus vivencias o sus investigaciones también, ¿no? Entonces creo que vamos finalizando, y hasta la próxima clase.